Hola, ¿cómo Hola, están? ¿cómo Saludos están? Saludos desde desde Guatemala. Guatemala. Ah, aquí está su casa. Bueno, no vengan todos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque parece que son bastantes. Un saludo a todos los hermanos ahí de Acércate a la Vida. Gracias por invitarme. El pastor Sergio tuvo el atrevimiento de invitarme. Qué valiente es. Voy a tratar de no hacerte quedar mal, Sergio. Pero yo siento una afinidad muy cercana con ustedes porque conozco la organización, conozco a los pastores, al pastor José y a todos y a muchos de ustedes y de veras que creo que tienen una visión muy centrada, creo que es una iglesia muy saludable. Y cuando el pastor Sergio me pidió que hiciera esto, que compartiera con ustedes para este año, yo realmente me sentí honrado. Y cuando él me llama, yo venía como una semana ya estudiando este pasaje que vamos a ver hoy y el Espíritu ya había trabajado en mí ciertos temas que cuando el pastor Sergio me dice, mira, son estas y esas cosas, yo encajaba cabal con lo que Dios me sentía yo que me estaba diciendo. Entonces, vamos a tratar de mantenerlo en 30 40 minutos, porque solo me dieron 40 minutos. Me dijeron que si me pasaba de 40 minutos ya no me daban ofrenda, así que lo voy a tener en 38. Pero son muy amados de mi corazón. Eh, Ahí en Acércate a la Vida y de veras me siento muy feliz de poder estar con ustedes el día de hoy. Y después de que termine, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que tomen notas. Espero que todos de veras igual estén tomando nota. Necesitamos tomar notas y para poder estudiar y recordar después lo que Dios nos haya enseñado. Quisiera que, quisiera que encendieran sus Biblias. Yo voy a encender la mía aquí. Quisiera que encendieran sus Biblias en Hechos 28, el último capítulo del libro de Hechos. A mí nadie me preguntó, pero si me hubieran preguntado, yo no le hubiera puesto el libro de Hechos, yo le hubiera puesto la historia de los embajadores, porque realmente es la historia de los grandes embajadores del Evangelio, el libro de Hechos, pero se los vamos a dejar, ¿verdad? El libro de Hechos, el último capítulo, el capítulo 28, muchos de ustedes ya lo conocen, muchos lo han estudiado. No voy a tratar de enseñarles nada nuevo, pero creo que le puedo dar unos pincelazos a esta maravillosa historia, especialmente para el tiempo que estamos viviendo, no solo en el mundo, en Latinoamérica, sino que ustedes están viviendo allá. Y creo que hay puntos muy importantes que podemos mantener en mente al leer este capítulo. Y quisiera que leyéramos los últimos dos versículos primero. Es el versículo 30 y el versículo 31 de Hechos 28. Yo voy a usar la Reina Valera. A mí me gusta estudiar en la Reina Valera. No creo que es la mejor traducción, pero es la que más se conoce. Voy a leer de la Reina Valera el versículo 30 y 31. Acordemos que ya se está terminando el libro de Hechos, aunque no se está terminando todo lo que estaba pasando con la Biblia de Pablo, pero esta es la primera vez que Pablo llega prisionero a Roma. El versículo 30 de Hechos 28 dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Wow! A mí me gusta este último versículo, siempre me ha gustado mucho porque yo lo llamo el, el principio del final. Este no es el final, este es el principio del final. Yo creo que aquí empieza la historia. Con este versículo empieza nuestra historia de la iglesia. Con este versículo creo que se abre el vestíbulo a todo lo que iba a venir. Y hermanos, quiero hacerles recordatorio de los últimos 2 años. La pandemia, el sufrimiento, la muerte, la crisis económica, las crisis políticas. Ah, Cuando la pandemia empezaba el año pasado, hablaban de que el mundo se iba a terminar. El mundo todavía no se va a terminar, por lo menos no hoy, estamos en esto. Eh, Estábamos todos con mucho miedo, naturalmente, porque en nuestra generación no se había conocido algo como lo que estábamos pasando, había mucha incertidumbre. Y creo que fue los últimos 2 años.
deberían haber sido un periodo para reconfiguración. Y creo que bueno, todas las instituciones ya venían cambiando y creo que la pandemia, mi propio punto de vista es que la pandemia cimentó el cambio en la familia, el cambio en el gobierno, el cambio en la iglesia. Eh, y creo que muchos de nosotros todavía no hemos aceptado esos cambios y queremos regresar a como todo era antes. El problema de cómo todo era antes es que como todo era antes era el problema. O sea, precisamente porque todo era como era, es que nos metimos en estos problemas y queremos regresar a como todo era antes. Y yo creo que hay un mensaje muy fuerte para nosotros los hijos de Dios y para el mundo de parte del Señor. Yo me imagino la pandemia, Dios así diciendo, ustedes adoran su economía, pues ahí les cierro la economía. Ustedes adoran su dinero, les cierro la economía. Ustedes adoran a sus artistas, les cierro los teatros. Ustedes adoran a sus deportistas, les cierro los estadios. Ustedes adoran la iglesia, les cierro la iglesia. Y realmente les cierro el templo porque la iglesia nunca se cerró. O sea, la iglesia siempre estuvo funcionando. Que no sabíamos cómo hacer iglesia en casa, ese es otro asunto. Pero cuando llegamos al final del libro de Hechos, creo que en lugar de que se cierra algo, se abre una puerta. Y se abre la puerta para que nuestra historia empiece. Y producto de eso es que nosotros estamos aquí. Producto de eso es que podemos predicar el evangelio y la iglesia de hoy existe alrededor del mundo. Am, eh, eh, Esta historia en el último capítulo, en el último capítulo de Hechos es maravillosa porque Pablo, o sea, si alguien sufrió fue Pablo. O sea, yo creo que Pablo era próspero, pero no era de la teología de la prosperidad porque le fue muy mal. O sea, cuando agarramos la historia, Pablo ya había pasado por tormentas, ya lo habían agarrado los soldados, ya había estado prisionero, había sido náufrago. O sea, habían pasado cosas y hasta una culebra le había mordido y se le había prendido en la mano, lo habían tratado mal, bueno, en fin, o sea, a Pablo no le fue bien. En hechos no le fue. O sea, si alguien si alguien piensa que le va a ir bien en el ministerio, no debe leer la historia de Pablo, especialmente en hechos, porque cuando llegamos a este punto, o sea, Pablo ya estaba abatido, ya estaba acabado, ya era prisionero, andaba con soldados, era náufrago, estaba hambriento, pasando frío, lo había mordido una serpiente, y luego va y está prisionero. O sea, el libro de hecho debería haber terminado así como que, y le predicó a 40,000 personas en un estadio en el Circo Romano. Bueno, el Circo Romano todavía no había sido construido cuando él llegó a Roma, pero y verá, y no, termina diciendo que estaba prisionero. Ah, y hay varias cosas que quiero que miremos en este pasaje. Regresen ahí un poquito al versículo 12. Voy a leer desde el 11. Dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux, unos personajes de la mitología griega. Llegados a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Fíjense que Siracusa era la capital de Sicilia. Ahí la capital de la isla de Sicilia es Siracusa. Y Arquímedes, ¿se acuerdan de Arquímedes, el matemático? Realmente no hubieran submarinos si no hubiera sido por Arquímedes. Era todo cuerpo que se sumerge eh, en agua experimenta un empuje de abajo hacia arriba del mismo volumen del cuerpo desalojado. Bueno, es todo una, ¿verdad? Arquímedes es un matemático y Arquímedes lo había matado un soldado romano, le puso una espada aquí y lo mató, pero es una ciudad famosa, muy intelectual. Y ahí llegan y estuvieron ahí 3 días. Versículo 13, y de ahí costeando alrededor llegamos a Regio y al día siguiente, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. 14, ahí encontramos algunos hermanos. Miren, esa frase subraya en el versículo 14. Ahí encontramos algunos hermanos. En Puteoli, un pueblo que estaba ahí, ellos encontraron algunos hermanos. Fíjense, hermanos, que tenemos que recordar los que estamos en ministerio, que a donde vayamos, siempre hay unos hermanos ahí.
existe esta noción, porque somos hijos de la época de la industrialización y del avance y de la conquista, ¿verdad? Que nosotros somos los que llevamos el evangelio, nosotros somos los que... Y Dios ya ha estado trabajando en las poblaciones, Dios ya ha estado trabajando en tus amigos de la universidad, Dios ya estaba trabajando en tus amigos de la oficina, Dios ya está trabajando en la intendencia, está trabajando en la calle, está trabajando con esos empresarios. Antes que tú llegaras, antes que vos llegaras ahí a la vida de ellos, no te hagas pasar el Salvador del mundo. Ese trabajo ya lo tomó alguien y solo se necesitaba uno, Jesucristo. Pero a veces nosotros llegamos a la vida de la gente pensando que somos los que le llevamos el Evangelio y realmente Dios ya está trabajando y ellos llegan a este lugar y ya hay hermanos. Ahí encontramos a unos, no se conocían, pero encontraron a unos hermanos, los cuales nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Luego fuimos a Roma. O sea que cuando dice luego fuimos a Roma, no era la ciudad, sino que la región, porque dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Miren, pues, se acercaban, se fueron hacia Roma, se fueron hacia Roma y, y cuando llegan, los hermanos que estaban en Roma caminan como 60 y pico kilómetros porque el primer pueblo que se llama Foro de Apio eh, era un pueblo comercial que queda como a 60 y pico kilómetros. Yoda, queda como a 65 kilómetros de Roma, quedaba como 65 kilómetros de Roma. Los hermanos de Roma salen a saludarlos. Tres Tabernas, que era otro pueblo que quedaba como a 53 kilómetros, y los hermanos los salen a recibir. Ahora, ¿por qué los salen a recibir? Fíjense que estos hermanos, lo más probable es que 3 años antes ya habían leído la carta a los romanos, porque la carta a los romanos, que como la Biblia no está puesta cronológica, la carta a los romanos está después de Hechos, pero ellos, la carta de los romanos ya les había llegado a ellos como 3 años antes, entonces ya habían oído hablar de Pablo. Además, Pablo, como era un revoltoso y su reputación lo antecedía, sabían que este personaje venía y lo salieron a recibir. Pero qué interesante que Pablo había sembrado 3 años antes. A veces nosotros queremos ver resultados en el mismo momento. O sea, cuando alguien compra una casa, cuando alguien compra un auto, se tarda mucho tiempo en hacer una decisión y a veces nosotros agarramos a la gente a bibliazos y queremos que en ese momento haga la oración del pecador y que venga a la iglesia y que se consolide y que vaya a un grupo. Y es una decisión eterna. Y qué lindo ver que Pablo escribe una carta hacía 3 años y no mira su cosecha, no mira el resultado hasta esos 3 años después que él llega ahí y mira a sus hermanos que lo conocen. Hermanos, tengamos paciencia, especialmente en estos días. Es probable que nuestros ojos no miren resultados a la siembra que hicimos ahorita y vamos a tener que esperar y vamos a tener que solo dedicarnos a sembrar. Y a veces todos queremos dedicarnos a cosechar, todos queremos ver nuestra casa llena, queremos ver la iglesia llena, queremos saber que hubieron multitudes, ¿verdad? Todos queremos cosechar, pero tenemos que sembrar y saber que hay un tiempo entre la siembra y la cosecha. Y estos hermanos que salen a caminar, caminan 63 kilómetros para recibir a Pablo, pues obviamente pensaban que Pablo era un personaje importante porque en tiempo de Roma, cuando la gente salía a recibir a alguien solo que era importante y entonces caminaban mucho para irlos a traer. Cuando un emperador llegaba a un pueblo, los dignatarios del pueblo salían a recibirlo afuera del pueblo y luego lo caminaban hacia el pueblo. Entonces, ya de ahí, de esos dos lugares, de Apio y de Tres Tabernas, se fueron ya caminando hacia Roma, a la ciudad. Y el versículo 15 dice, ¿de dónde, oyendo de nosotros los hermanos otra vez, los hermanos, lo que acabamos de leer, nos recibieron hasta el foro de Apio y Tres Tabernas? Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Por qué dio gracias a Dios? Porque dijo, wow, yo no conozco a ellos, pero ellos me conocen, porque hace 3 años recibieron la carta que yo mandé a las iglesias pequeñas que estaban en las casas, en Roma. Y si ustedes leen el último capítulo de Romanos, el capítulo 16 habla de todo eso, de todos los hermanos que se involucraron
en el evangelismo ahí en Roma. Y entonces le dio gracias a Dios y dice, y cobró aliento. ¿Por qué cobró aliento? Porque venía de un viaje gigantesco donde había naufragado, donde estaba con soldados, donde había pasado frío, hambre, donde casi se mueren todos en el barco, donde lo había mordido una serpiente. Y entonces ve a este grupo de hermanos y ¿saben qué fue lo que dijo? Vale la pena. Y hermanos, la iglesia el año pasado creo que se habló de que deberíamos ser esenciales, pero yo sé que es sacrificado. Y saben que hermanos, hay que sacrificarse porque vale la pena. Vale la pena sacrificarse por sembrar el evangelio. Y Pablo aquí cobró aliento porque entonces se dio cuenta que valía la pena. Hermanos, vale la pena. El mismo Pablo dijo, todo trabajo que ustedes hacen no es en vano. Y yo sé que pensamos yo sé que estamos pensando en el sacrificio que hacemos en servir en la iglesia físicamente, pero yo les estoy hablando de algo más grande. Yo estoy hablando de servir a sus vecinos, de servir en la calle, de servir en donde se nos permite por la pandemia y ser generosos y dar sacrificadamente a otros, no solo dar a la iglesia, sino dar sacrificadamente a otros y servir especialmente a aquellos que nos critican, servir especialmente a aquellos que, que, que no nos quieren porque somos evangélicos, ¿verdad? Y estar dispuestos a servirles, ir a orar por ellos, ayudarlos en sus medicinas o ayudarlos en las crisis que tengan en sus casas. Eh, a mí me ha tocado personalmente ir a 47 funerales. Ha sido muy dura la pandemia para mí personalmente, 47, y ha sido mi forma de servir, de llegar a los entierros y orar por esas familias. Ah, y ¿saben qué? Como Pablo, cobro aliento, vale la pena. Y entonces, él cobró aliento y miren el versículo 16, cuando llegamos a Roma, ahora, cuando llegan a Roma, miren el versículo 16, cuando llegan a Roma, Roma ya tendría unos 790, 800 años de haber sido fundada y era una ciudad muy establecida, era el centro del poder, ¿verdad? De todo el imperio romano. Roma ahí tendría era una ciudad grande, era una ciudad perversa, ¿verdad? Era una ciudad idólatra. Como les conté, el Coliseo romano todavía no estaba construido, pero estaba construido el templo a Marte, a Saturno, ¿verdad? Y ya estaba, por supuesto, el palacio del César. Habían toda clase de religiones, porque Roma era un catálogo de idolatría, ¿verdad? Y era una ciudad perversa sexualmente. um, y entonces llegan ahí en ese momento de la ciudad de Roma. Roma tendría una ciudad grande e importante para ese entonces, tendría 2 millones de habitantes. 1 millón era esclavos, 1 millón de esclavos. El otro millón era más o menos de clase media, que eran los que mantenían realmente la economía de Roma, y el 1%, 2% era la aristocracia, los políticos y la gente de mucho dinero. Pero más o menos 2 millones de personas, era una ciudad formidable. Entonces, y a esa ciudad llega Pablo. Pablo la conocía porque Pablo era ciudadano romano, él probablemente de chiquito había crecido ahí. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Mira, pues, este centurión había pasado con Pablo todo ese tiempo y dijo, ahí se los entrego, yo me voy. O sea, este no se muere, no tienen idea de todo lo que hemos pasado, se los traje vivito, yo ya no quiero tener nada que ver con él porque lo más probable es que caiga un terremoto o algo, le caiga un rayo del cielo. Y entonces lo entrega al perfecto militar o al pretorio militar era de la casa de Nerón, del Palacio de Nerón, porque eran los que cuidaban a los prisioneros, y le hace entrega. Y como le hacían entrega es que lo entregaban, el soldado se quitaba los amarres o las esposas que tenían porque el prisionero iba amarrado de esposas con el soldado. Entonces se quitaba esas cosas y se lo daba a la nueva guardia. Y tomaban guardias de 4 turnos, de 4 horas. Cada 4 horas se quitaban y se pasaban a otro guardia, pero el prisionero siempre tenía un soldado romano. Si no estaba en la cárcel, el prisionero, aunque a veces en la cárcel también lo hacían así, pero el prisionero siempre tenía un soldado romano con esposas. Yo me pongo a pensar en esto, ¿va? Yo digo,
Cuando yo leo esto, yo ya no le tengo lástima, ya no me da pena por Pablo, porque él sabía lo que estaba haciendo. ¿Saben por quién tengo lástima? Por el pobre soldado, porque se imaginan estar amarrado a Pablo 4 horas y luego descansar cuatro y luego otras 4 horas, o sea, y estarlo oyendo. Lo que sabemos es que muchos de estos soldados encontraron a Jesús a través de estar amarrados al prisionero de Pablo. Y fíjense que eso me llama la atención porque nosotros en nuestro tiempo encontraríamos que es dañino, que es contraproducente ser prisioneros. Para Pablo no era un problema. O sea, para nosotros sería una barbaridad y sería contra nuestros derechos y sería algo contrario a lo que Dios quiere para sus hijos, el estar prisionero y tener un soldado amarrado a nuestra muñeca. Pablo lo miraba como una ventaja porque dijo, este me va a estar escuchando y va a llevar el Evangelio a su casa y a su pueblo. Además, me permiten hablarle a los demás del Evangelio. Yo creo que tenemos que pensar bien, hermanos, en el último año y medio, no solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo ha habido una pelea muy fuerte de parte de los hijos de Dios ah, contra la política para poder reunirnos, porque nos cierran, no nos dejan reunirnos, no podemos predicar el Evangelio porque no nos podemos reunir. Y una cosa es no podernos reunir porque nos cierren los templos y sea una decisión política de persecución o sea una decisión de salud. Esa es una cosa. Pero el que no podamos compartir el Evangelio, esa es una falacia, porque el Evangelio lo podemos compartir. Si el Evangelio no se puede compartir, aunque la iglesia no se pueda, aunque los templos no se puedan abrir, entonces el Evangelio no sirve de nada. O sea, entonces no es un evangelio de poder. Si nosotros estamos esperando que nos permitan reunirnos en los templos y que tengamos nuestras reuniones masivas como las teníamos hace 2 años para dar el evangelio, estamos en la fe equivocada, porque el evangelio tiene poder intrínseco, o sea, el evangelio tiene su propio poder, no necesita de los templos para ser predicado. Qué lindo que nos podamos reunir con todos los hermanos, qué lindo que podamos llegar a servir y encontrar valor en lo que hacemos y ver nuestros talentos siendo utilizados. Pero eso es otra cosa. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, porque los tiempos vienen a que probablemente vamos a estar prisioneros, hablando en metáfora, con un soldado amarrado ahí y no debemos de callar. O sea, entonces prediquémosle al soldado, ¿verdad? Que eso es lo que pasa. Le queremos predicar a los que nosotros le queremos predicar. Queremos predicar como a nosotros nos gusta predicar. Queremos predicar como a nosotros nos hemos imaginado, que es una forma grandiosa de predicar, ¿verdad? Pero el evangelio hay que predicarlo con los templos abiertos o los templos cerrados. El evangelio hay que predicarlo aunque estemos encerrados en casa. El evangelio hay que predicarlo cuando estemos en la clínica con el doctor, cuando estemos en la tienda. El evangelio hay que predicarlo y eso se hace con la vida. Y se imaginan al soldado que no solo oía a Pablo predicar, sino que miraba cómo vivía, porque vivía con Pablo, o sea, estaba con Pablo siempre. Y yo creo que eso también tenemos que aprender nosotros, hermanos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que no solo pensar en que tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que vivirlo. La gente más cercana a nosotros que no conoce a Jesús debe saber de Jesús por la forma en que vivimos, no solo por la forma en que hablamos. Y tenemos que vivir el Evangelio. Especialmente eso en los próximos años va a ser muy importante, la vivencia del Evangelio, que se note, que Jesús se derrame de nuestra vida, de nuestros abrazos, de nuestra vista, de la forma en que vivimos, que se note que somos seguidores de Jesús, que somos de la secta del camino, ¿verdad? Como decían de los primeros cristianos, que se note que somos seguidores de Jesús, no porque ponemos la música cristiana a todo volumen para que el vecino la oiga, no porque siempre estamos hablando, ¿verdad? Sino que porque cuando se nos quedan viendo, reconocen a Jesús en nosotros, porque estamos prisioneros con ellos en este tiempo de pandemia. Dice, cuando llegamos a Roma, versículo 16, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo vigilara. Ese es el soldado. Y como
Acuérdense que en esta vez Pablo no llegaba a Roma como un gran criminal habiendo cometido un crimen violento. Además era ciudadano romano, tenía ahí forma de reclamar algunos derechos probablemente, y le permitieron quedarse en su casa. Y entonces nos vamos a saltar un poquito porque no tengo tiempo de irnos en todos estos versículos muy lindos. Miren el versículo 23. Hechos 28, versículo 23. Dice, habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Miren, hermanos, este es tan importante porque Pablo estaba prisionero en una casa alquilada. Tenía un soldado ahí que lo cuidaba. Entonces, él no podía ir al templo, porque dice que si miran el versículo 17 más arriba, van a ver que era con los judíos primero. La estrategia de Pablo siempre cuando llegaba a una ciudad era reunirse con los judíos, porque sabía que tenía que empezar ahí y luego hablar con los gentiles. Y entonces, como él no podía ir al templo, los que iban al templo fueron a donde Pablo estaba. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermanos. Es muy probable que esto de que nos cierran los templos se vuelva a repetir por razones políticas o por razones de salud, pero de que se va a volver a repetir, se va a volver a repetir. Es o sea, no es profecía, es algo que se ve escrito, pues, o sea, que ya sabemos que eso viene y que va a seguir. Y entonces los hijos de Dios nos sentimos derrotados porque no podemos regresar al templo. Pero entonces reunámonos como nos podamos reunir con las personas con las que íbamos al templo. Y entonces Pablo recibía en esa casa, porque él no podía salir, ¿verdad? A la gente. Y eso es algo también importante que tenemos que ver aquí. O sea, Pablo no dijo, soy prisionero, es una barbaridad, no puedo hacer nada. No, pues mire, yo estoy en esta casa, si quieren, vienen y vengan. Y entonces creo que tenemos que buscar esas oportunidades, creo que tenemos que buscar esas oportunidades porque son oportunidades que Dios nos da, porque también la ventaja es que cuando él estaba en la casa, dice aquí que se quedaba desde la mañana hasta la tarde enseñando, porque él estaba ahí, no iba a ningún lado, entonces la gente llegaba y lo escuchaba hablar. Creo que eso es algo que nosotros tenemos que empezar a hacer, hermano. Yo he estado enseñando mucho en muchas iglesias en Latinoamérica, en Asia también, que tenemos que empezar a entrenarnos, tenemos que empezar a capacitarnos para tener microiglesias. Yo creo que el futuro es acerca de la microiglesia. Eso no quiere decir que no va a haber una iglesia como la conocíamos. Sencillamente entender que tenemos que, los que somos hijos de Dios, tenemos que prepararnos para ser anfitriones de una iglesia en nuestra casa y de tener comunidad en nuestra casa. Y así como lo hacía Pablo, enseñar en nuestra casa. Y dice que les testificaba del reino de Dios. O sea, el tema de Pablo era el reino de Dios. Dice, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús. O sea, hablaba del reino de Dios, los persuadía acerca de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a persuadir a la gente acerca de Jesús. Nosotros hablamos de tantas cosas, hablamos del último predicador más famoso, de la última canción cristiana más famosa, hablamos de política, hablamos de la vacuna, de la no vacuna, hablamos del sello de la bestia, hablamos de tantas cosas y a veces creo que no hablamos suficiente de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque no estamos preparados. Yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en genuinos discípulos de Jesús. Aparte es ser cristianos de iglesia, que todos los domingos íbamos a la iglesia, pero ser genuinos discípulos de Jesús y persuadir a la gente acerca de Jesús. Pero ¿cómo lo hacía? Dice que utilizaba la ley de Moisés, o sea, el Pentateuco, y de los profetas, o sea, hablando de Isaías, Jeremías, Daniel, todos ellos. Y esa es otra cosa, hermanos. Yo los quiero desafiar a que ustedes se preparen, a que estudien, a que se sacrifiquen estudiando la palabra de Dios, porque al final lo único que sirve en los que va a servir en los próximos 20 años de la historia de la iglesia no va a ser ni nuestra alabanza, no van a ser ni nuestras reuniones, ni nuestros retiros, ni nuestros encuentros, ni nuestros congresos. Lo que va a ser es la enseñanza de la palabra de Dios. Y a veces nosotros como cristianos hemos sido haraganes y le hemos dejado al pastor que enseñe la palabra de Dios. Pero si todos nosotros lo podemos hacer,
la Biblia está en tu idioma. O sea, hubo gente que perdió su vida para que la Biblia estuviera en tu idioma y no la estudias. O sea, yo creo que tenemos que estudiar la palabra de Dios para poder enseñarla, ¿verdad? Y no nada más ponerles un video de la última prédica de algún predicador, no, enseñar nosotros en nuestra casa, porque nos llegan a ver, porque no podemos ir al templo, enseñar y persuadir acerca de Jesús. Y entonces ahí habla de que Pablo les habló a todos, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, en el versículo 26 y 27, Pablo les cita Isaías, es una porción de Isaías 6, de la historia de Isaías, el año que murió el rey Usías. No, es algo maravilloso, no tengo tiempo de entrar ahí, pero miren el versículo 28, los termina de persuadir Pablo a los judíos que estaban ahí. Dice, sabed pues que a los gentiles es envidiada esta salvación de Dios y ellos oirán. O sea, como les dice, yo no sé si ustedes van a oír, pero los gentiles van a oír acerca de la salvación de Dios. Cuando terminó de decir esto, los judíos se fueron teniendo grande discusión entre sí. Pablo hacía pensar a la gente, ¿verdad? Los dejaba platicando, los dejaba en conversación. Yo creo que es algo que también tenemos que aprender a hacer en los próximos años. Creo que tenemos que tener un discurso inteligente y que la gente pueda abordarlo no solo de una forma emocional, sino intelectual. Por eso creo que es tan importante que los hijos de Dios estudiemos la palabra de Dios y estudiemos la Biblia muy seriamente para poder abordarla intelectualmente también. Entonces llegamos al versículo 30. Pablo permaneció 2 años enteros en esa casa alquilada y recibía a todos los que venían. A mí me interesa, me llama mucho la atención, hermanos, porque Pablo era llamado prisionero de Roma, pero él siempre se decía esclavo de Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que tal vez a muchos de nosotros nos va a tocar ser prisioneros, probablemente prisioneros políticos o prisioneros sociales. Algunos se están sintiendo ya prisioneros porque no pueden salir, porque se les está demandando el pasaporte de vacuna, porque los templos no se abren, porque no podemos hacer esto, no podemos hacer aquello, y nos sentimos prisioneros. Y está bien, tal vez somos prisioneros del mundo, pero al final, hermanos, somos esclavos de Dios. Y en los próximos años va a ser importante que la iglesia de Jesucristo, entienda que somos esclavos de Jesucristo. Y no somos esclavos porque Él nos subyugó. ¿Saben por qué somos esclavos de Jesucristo? Que eso es como Pablo se miraba. Era porque Jesucristo nos redimió y nos dejó libres. Y nosotros como hombres y mujeres libres regresamos a Jesucristo y dijimos, somos tus esclavos. Y entonces, no importaba cómo Roma viera a Pablo como un prisionero. Él bien podía ser prisionero de Roma, pero él se miraba como esclavo de Jesucristo. Esto, estos 2 años, porque es que pasó 2 años ahí, pasa en el año 60 al año 62. Después de esto, Pablo es liberado porque pasa el juicio y lo deja libre. Él se va a predicar, se cree que fue cuando llegó hasta España a predicar, regresa y luego lo meten preso en una prisión, Mamertina se llama, que es la peor prisión de Roma, eran prácticamente las cloacas de Roma, y lo matan, ¿verdad? Esa es la segunda vez que él es prisionero. Se tardó 2 años porque cuando uno estudia a otros historiadores, se da cuenta que las cortes estaban atrasadas y estaban totalmente llenas, estaban congestionadas, así como todo está congestionado por la pandemia. Entonces se tardó 2 años y este, Pablo estaba esperando este juicio delante de César, de Nerón. Ahora, miren, pues el tiempo en que Pablo llega aquí es clave. A Dios no se le pasa nada. Nosotros tenemos que saber que el tiempo que estamos viviendo hoy, el tiempo que estás viviendo hoy es clave. O sea, esto no es casualidad lo que nos está pasando con la pandemia y el caos que hay en el mundo. Esto es por diseño. Está bien que pasen estas cosas. Nerón, cuando esto pasa, Nerón tendría como 25 años más o menos, y ya era conocido como lo peor. O sea, tenía una reputación de perverso y de malvado. Él había mandado matar a su mamá, se había casado con la hija menor de una casa muy grande, era la octava, incluso era la octava hija y se llamaba Octavia.
su esposa, y la mandó a matar porque estaba tomando bastante popularidad y poder y por celos la mató. O sea, Nerón era un tirano a los 25 años. Y se imaginan, Pablo, para ese entonces ya tendría 60 y pico de años, era una institución el hombre, y se tenía que enfrentar para hablarle a un chiquillo de 25 años que era perverso, violento, un psicótico, ¿no? Eh, y, y era un tirano. Y entonces, en este momento de cuando Pablo llega a Roma, la política estaba hecha un desastre, la república se empieza a debilitar. Roma ya venía con una tradición de unos 400, 500 años que tenía 1,250 senadores. Nerón había debilitado todo el sistema político, había mandado a matar a muchos y los había exiliado a muchos de los senadores que no estaban de acuerdo con él, y ya solo tenía como 700, 750 senadores en ese entonces. Y y la ciudad estaba creciendo, y estaba perdiendo un poquito de control él político, y entonces por eso era tan violento, porque al no tener intelecto político, tiene que mandar a matar a la gente. Y, y entonces, en este momento es que Pablo pasa 2 años ahí en Roma, ¿se imaginan? Ahora, nosotros vemos como malo el que Pablo estaba encerrado en una casa con un soldado esposado a su muñeca y que no podía salir, porque nosotros juzgamos todo de acuerdo a lo que pensamos que es la libertad y la bendición de Dios. Entonces, ¿qué? Dios no bendijo a Pablo porque estuvo prisionero y no podía salir, y sí nos bendijo a nosotros que sí podemos salir. O sea, la bendición de Dios no funciona en las cosas que nos gustan nada más. A veces la bendición de Dios viene a través del sacrificio, del sufrimiento, porque pues acordémonos que somos seguidores del varón de dolores, ¿no? O sea, todos queremos seguir al varón en gloria, pero antes de eso hay varón de dolores. Todos quieren seguir al Jesucristo resucitado, pero nadie al Jesucristo crucificado, ¿verdad? O sea, todos se nos olvida que con Cristo estoy juntamente crucificado. Y Pablo entendía esto, o sea, es obvio por la historia de Pablo que él no tenía problema con estar prisionero durante 2 años en su ciudad, ¿verdad? En Roma. Y todo lo vemos como malos, pero miren qué bendición, porque fue durante este tiempo que Pablo escribe Efesios, Colosenses, escribe Filipenses y escribe Filemón, ¿verdad? Esa cartita de un capítulo muy bonito de Filemón. Eh, Porque si Pablo hubiera tenido que salir a predicar a todos lados, si hubiera tenido que tener sus campañas evangelísticas y sus shows de televisión, si Pablo hubiera tenido que salir a llenar los estadios y andar tomándose fotos con los políticos que les regalaba Biblias y predicaba el evangelio, él no hubiera escrito esas hermosas cartas. No hubiéramos tenido esto, ¿verdad? Esta riqueza de cartas, porque ahí le escribe a los Efesios, le escribe a los Colosenses, le escribe a los Filipenses, ¿verdad? Si ustedes leen Filipenses, no tengo tiempo de leerlo ahorita, de Filipenses 1, 12 y 13, precisamente hace alusión a estas prisiones. Y escribe Filemón, y en Filemón él le dice, salúdame a Onésimo, porque Onésimo lo llevó a ver a Roma en este tiempo. Entonces, estos 2 años de prisiones fue una bendición. Yo les quiero preguntar a ustedes, iglesia, ¿consideran una bendición los últimos 2 años o no los aprovechamos? Nos las pasamos quejándonos que no podíamos salir de nuestra casa, que no podíamos ir al templo, que no podíamos, que no sé, que no. Yo no veo en ningún momento queja de Pablo. En todas sus cartas, él le da la gloria a Dios de que está en prisión. Y entonces nosotros consideramos que estar en prisiones no es una bendición de Dios, pero aquí vemos que sí es una bendición de Dios. O sea, claro, el Evangelio a Pablo lo dejó en cadenas, por supuesto, por eso estaba en cadenas, pero Dios conoce el futuro y usa nuestras cadenas para beneficios de otros en el futuro. Y esto que estamos pasando en el mundo, yo le digo a ustedes, iglesia, si se sienten prisioneros, es una bendición. O sea, en el lugar donde Dios los tenga, es una bendición. De ahí tenemos que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir con la gran comisión. Tenemos que cumplir con la gran comisión, estemos en cadenas o no, podamos hablar en la televisión o no. Tenemos que cumplir con la gran comisión, podamos usar Zoom o no, podamos reunirnos los domingos o no. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Al final, hermanos, le toca a todos los que me están oyendo predicar el Evangelio.
O sea, eso es lo que viene. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Predicar el Evangelio, hermano. Eso es la gran comisión, predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, Señor? Muéstranos. Ya nos lo mostró en Mateo 28. Predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y es interesante que hubo gente que conoció a, a Jesús en esta casa, en esta prisión alquilada. Como les dije, Onésimo, y también cuando uno lee Romanos se da cuenta que hubieron, por ejemplo, dice, los saluda los hermanos de la casa de César, o sea que los guardias que cuidaban a Pablo, que eran de la casa de César, se habían convertido al evangelio porque estaban ahí con el prisionero Pablo. Entonces, es una bendición, hermanos, que nosotros tenemos que entender para predicar el evangelio. La circunstancia en la que estamos necesita que prediquemos el evangelio. Que no lo podemos hacer como lo hacíamos 3 años, es cierto, pero el Dios creador nos puede dar la creatividad para saber cómo hacerlo. Y miren el último versículo, el versículo 31. Predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Ahora, aquí Lucas, el escritor de Hechos, termina de escribir y hubiéramos, o sea, quisiéramos que nos contara más acerca de qué fue lo que pasó. Pero Lucas era también un periodista, por así decirlo, y termina hasta aquí, ¿verdad? Explica lo de la casa alquilada y explica pero nada más. Pero me gusta cómo termina el libro, aunque yo quisiera saber más detalles. Pero fíjense que la palabra griega, que aquí la tengo, eh, de la última palabra que es sin impedimento, es sin obstáculo alguno de algún hombre. La última palabra del libro de Hechos, que es la historia del crecimiento del Evangelio, es sin impedimento, sin impedimento. Entonces yo digo, ¿cómo que sin impedimento si tenía a los soldados ahí amarrados a su muñeca? ¿Cómo que sin impedimento si casi se muere para llegar a Roma? ¿Cómo que sin impedimento si estaba en una casa alquilada y no podía salir de la casa para predicar? No podía ir el domingo a la iglesia, no pudo ir al retiro, no pudo ir al congreso, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo que sin impedimento? Es que sí tenía impedimentos Pablo, lo que no tenía impedimentos era el Evangelio. Y entonces, como el Evangelio no tenía impedimentos, Pablo no vio impedimento en tener un soldado maloliente romano a la par, ahí amarrado a la muñeca. Como el Evangelio no tenía impedimentos, Pablo no le miraba problema alguno estar encerrado en una casa alquilada y que el mejor la gente llegara. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. O sea, yo no sé a qué le está llamando usted impedimento, pero no los tiene. Lo siguiente para la iglesia es predicar el evangelio y eso está en la palabra de Dios. No es contar anécdotas bonitas y testimonios lindos, sino es predicar la palabra de Dios y no hay impedimento para eso. Claro, hay obstáculos que no nos dejan reunirnos, no podemos hacer esto, no podemos hacerlo, pero el evangelio, hermano, no tiene impedimento. Y entonces, ¿usted por qué lo tiene? Si Pablo no tuvo impedimento, ¿qué creemos que nosotros somos más especiales que solo porque nos cierran la, la, el derecho de reunirnos, ¿verdad? Ya es un impedimento para el Evangelio. Eh, no es así. Hermanos, no hay impedimento para predicar el Evangelio. Y no significa no es estar preso, o sea, no significa que no estemos presos, no significa que no estemos sufriendo económicamente, no significa que no estemos sufriendo en nuestra salud, no significa que sintamos que nuestros derechos están siendo violentados. Eso es una realidad en muchas partes, es una realidad, pero no es impedimento para el Evangelio. Ahora, si usted lo toma como impedimento el Evangelio, va a tener que trabajar en su actitud y va a tener que leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Pablo se lo dice a Timoteo, dice, la palabra de Dios no puede estar presa. O sea, le dijo, yo estoy preso porque estoy encarcelado, pero la palabra de Dios no puede estar presa. Entonces, tal vez usted está encerrado, pero el Evangelio no. Tal vez usted no puede ir al templo, pero el Evangelio sí puede salir a las calles. ¿Me entiende? Lo siguiente, ¿qué es lo que viene? Predicar el Evangelio. Y para eso hay que estudiar la Biblia, hermano. Y es interesante que este libro de Hechos termina con el mismo tema que se trabaja desde el principio, que es el avance del Evangelio.
el libro de Hechos abre con el mover del Espíritu Santo, Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando me sean testigos. Entonces habla, ¿verdad? Hablan de Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Roma no era lo último de la tierra, sin embargo, por Roma se llegaba hasta lo último del mundo conocido. Y ahí ya llegó Pablo. Entonces, ¿por qué iba a seguir escribiendo Lucas? Ahora, uno asume en nuestra sociedad triunfalista y en nuestra imaginación, nuestro mundo mágico de prosperidad y todo eso, que Pablo iba a llegar a Roma en gloria, iban a llegar 100,000, 200,000 personas a oírlo predicar. No, llega casi muerto, después de que lo picó una culebra y casi se hunde en los barcos, en lo que iba, y llega prisionero a una casa donde la tiene que alquilar porque no es su propia casa y donde tiene un soldado amarrado a su muñeca. Ay, gran prosperidad eso, ¿verdad? Gran éxito de la campaña evangelística del hermano Pablo. No es así, hermanos, porque no es acerca de la grandeza en tamaño, ¿verdad? Sino que de la profundidad, la incursión del evangelio en la cultura. Y si la última palabra del libro de Hechos, que es la primera parte de la historia de la iglesia, es sin impedimento, ¿por qué nosotros nos sentimos con impedimentos? ¿Por qué nosotros sentimos que tenemos obstáculos? Hermanos, ¿cómo sin obstáculos hay que predicar el Evangelio? El Evangelio no tiene impedimento. Y como les dije, 3 años después de esto, pues Pablo regresa y muere, ¿verdad? Lo matan como un criminal. Pero miren las últimas dos palabras, abiertamente y sin impedimento. Hermano, esto hay que hacer. Pero no lo vamos a poder hacer si no conocemos la palabra. Y yo tengo una carga muy grande por los próximos años en la iglesia del Señor alrededor del mundo, eh, porque creo que no nos estamos dando cuenta de lo que se nos viene encima y mezclamos las cosas, mezclamos nuestros derechos a los que son nuestros derechos y lo mezclamos con el avance del Evangelio. Yo le quiero decir algo, hermano, a los hijos de Dios, nuestros derechos están clavados en la cruz. Y podemos reclamar, y está bueno, debemos reclamar nuestros derechos y los derechos para el resto de la humanidad. Eso hay que hacerlo. Pero no nos podemos agarrar de eso como cobardemente, como excusa para no predicar el Evangelio. O sea, cuando la mordaza viene, o sea, nos van a querer cerrar la boca, que no la cierren. El evangelio no, si el evangelio necesita de nuestra boca, no es un evangelio poderoso. Con la boca cerrada podemos predicar. Con las manos amarradas podemos predicar. Con el cuerpo prisionero podemos predicar. Pablo es el ejemplo de todo eso. Los siguientes años van a ser acerca de predicar el evangelio a toda costa, a todas las personas, en todo momento, en cualquier tiempo. Pero no vamos a poder hacer eso cuando venimos de una cultura donde dependíamos del pastor para que hiciera esa predicación, porque como veníamos de una inercia muy fuerte de caudillismo en donde dependíamos del pastor, entonces agarrábamos a nuestros amigos, los llevábamos al templo y que el pastor le predicara y que el pastor le orara y que el pastor le diera todo y que la iglesia hiciera todo. Eso ya se terminó. Ahora te toca a vos. Y a vos te toca. Vos sos responsable de las almas que conoces, no es el pastor. Vos sos la iglesia y sos responsable de las almas que conoces. Esta generación de contemporánea, o sea, necesita de cristianos contemporáneos, pero los responsables de esta generación son los cristianos de esta generación, no los pastores nada más. Y entonces nuestras casas las tenemos que abrir si nos dejan para ser discípulos. Pero mira cómo lo hacemos. Jesús pasó casi 10,000 horas en 3 años y medio con sus mejores amigos, con sus discípulos, y les enseñó a seguirlo. Nosotros pensamos que una hora a la semana les va a cambiar la vida. O sea, y eso lo llamamos discipulado. No funciona así, ¿verdad? Tenemos que hacer vida con la gente, tenemos que involucrarnos con la gente. Predicar el evangelio no significa agarrar a la gente a bibliazos,
significa sentarnos con ellos, especialmente ahora que podemos hacer comunidades pequeñas, sentarnos con ellos y enseñarles la palabra de Dios. Predicar el evangelio no nada más es ponerles un mensaje evangelístico, sino nosotros ser el mensaje evangelístico. Y entonces, no hay impedimento, hermanos. Se puede hacer abiertamente, aunque estemos en prisiones, aunque estemos con un soldado amarrado a nuestra muñeca. Podemos predicar el evangelio sin impedimento, aún encerrados en nuestra casa. Sin impedimento hay que predicar el evangelio. Y este es un pasaje muy profundo, hay muchísimo de qué desempacar aquí, tengo el tiempo, pero quisiera que lo pudieran estudiar más profundamente en su casa, como igual tienen que estudiar la Biblia porque son hijos de Dios, entonces estudienlo. Quisiera que me permitieran orar por ustedes para pedir que Dios, que el Espíritu riegue esta palabra y que dé mucho fruto. ¿Me permiten? Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta iglesia tan bella, gracias por el legado y gracias por la predicación de tu palabra en esta iglesia. Te pido por mis hermanos allí. Yo te pido que ellos puedan predicar el evangelio sin impedimento, aunque estén encerrados en su casa, aunque no puedan ir al templo, aunque no puedan salir, aunque tengan a un soldado romano esposado a su muñeca. En el nombre de Jesús. Y mis hermanos, yo los bendigo entonces para que prediquen el evangelio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.